Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos preguntamos cómo podemos superar el sentimiento de culpa. Una culpa porque quizá hemos tenido con alguien un accidente y creemos que hemos sido nosotros los culpables. Una culpa que puede venir de haber provocado, creemos por lo menos que así ha sido, una separación, o de haber sido la causa de que se rompiera una amistad de toda la vida. Bueno, he puesto estos ejemplos, pero puede haber muchas cosas más que nos hagan sentir culpables, que nos hagan tener sentimiento de culpa en nuestro día a día. A veces no es solo un tipo de culpa, sino culpa por muchos casos, o por casos varios en nuestro comportamiento. Y esa culpa nos pesa como una losa y nos condiciona nuestra vida. ¿Cómo lo podemos superar? Bueno, pues de eso hablamos con Fernando Álvarez, entrenador emocional, coach, que está hoy con nosotros. Fernando, ¿qué tal estás? Encantado, ¿qué tal? Pues bien. Aquí estamos contigo, recomendando también todo lo que Fernando nos cuenta aquí y más cosas en su página web www.desdelatrinchera.com. Ahí lo ven, la dirección de internet de Fernando, que hoy está con nosotros para hablar de un tema tan espinoso como el sentimiento de culpa. Porque claro, yo quería preguntarte si ese sentimiento de culpa, Fernando, es inherente al ser humano. Pues fíjate, me alegro de esa pregunta porque me parece una pregunta muy importante. Es decir, ahora yo me lo pregunto de otra forma. A ver. Es decir, ¿los neandertales tenían sentimiento de culpa? Uf, es que fíjate, si pudiéramos entrevistar a alguno, ya sería complicado, pero complicado por muchas cosas. Bueno, bromas aparte, ¿tú crees que forma parte del ser humano la culpa? No era broma. O sea, la pregunta... No, sí, entiendo. La pregunta es no era broma pensar si claro, nuestros ancestros tenían ya sentimiento de culpa antes de una sociedad organizada, estructurada como hoy en día. Exactamente, es decir, yo no tengo datos de ningún estudio que se haya hecho en esta línea. Por lo tanto, lo que voy a decir es una opinión, pero yo creo que el sentimiento de culpa viene más dado por una cuestión sociocultural, religiosa incluso si queremos verlo, que por el hecho de que sea inherente al ser humano. De hecho, es más, si cogemos a diferentes personas de diferentes partes del planeta, de la Tierra, es decir, un esquimal, cogemos a una persona de Japón, a una persona de una tribu de África, o incluso de otra tribu, pero del Amazonas, o una persona de Nueva York, o otra de Madrid, yo creo que todos van a sentir culpa, pero la sienten de una forma distinta. En algunos casos seguramente sea muy distinta. La sienten y la viven de forma distinta. De forma muy distinta. Entonces, creo que en ese aspecto sí tiene que ver con la relación de la tribu, de la sociedad, de la cultura que se haya generado en ese entorno. Bueno, además, por ejemplo, en la sociedad occidental tenemos una tradición y unas raíces judio-cristianas que influyen mucho el sentimiento de culpa y el peso de la culpa, por ejemplo, ¿no? Que en otro tipo de religiones, como la budista, por ejemplo, se trabaja de forma totalmente distintas. De hecho, fíjate, me acabo de dar cuenta de mi propia expresión, se trabaja de. Es decir, es como algo que haya que trabajar. Y es verdad, es decir, no creo estar errado en la forma de expresarlo. Simplemente me llama la atención que igual que no se trabaja de la misma manera o con la misma intensidad a veces otro tipo de emociones, sin embargo esta sí. Y la pregunta sería cómo se puede superar ese sentimiento de culpa. Yo creo que, y te voy a preguntar, o sea, puede ocurrir que tú hayas hecho algo que sabes o que piensas firmemente que está mal, que no lo debes de hacer. Y piensas o te dices a ti mismo, esto yo nunca más lo volvería a hacer, tengo claro que me equivoqué. Esa forma, ese arrepentimiento o esa forma de decir, bueno, mi conducta no pasaría nunca más por ahí, es una forma también de perdonarnos a nosotros, ¿no? y de lavar esa culpa. Pero si eso no ocurre, si no podemos hacer eso, si la culpa nos pesa tanto, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es tomar conciencia de si cuando tuvimos la ocasión de actuar de esa manera o de otra, hicimos lo que mejor éramos capaces de hacer. Yo me atrevo a decir que con toda probabilidad sí, con toda probabilidad. Por supuesto, como en todo, hay casos y casos. Si hicimos lo que en principio éramos mejores capaces de hacer, no podíamos haber hecho más. Es decir, es muy fácil juzgar y valorar, incluso nosotros mismos, pasado el tiempo, cuando tenemos otra perspectiva y otro conocimiento de las circunstancias, de los hechos. Pero lo que no podemos hacer es constantemente culparnos y, sobre todo, donde está el mayor de los problemas, es en regodearnos en esa culpa. Porque no solo no nos beneficia a nosotros ni a nuestro entorno, sino que tampoco repara el pasado, el daño hecho no lo repara, y es más, existe la probabilidad que en el futuro cometamos otros errores, tal vez no el mismo, pero otros errores como por ejemplo, como siento la culpa de lo que ocurrió, a partir de ahora ya no actúo, ya no digo, ya no aconsejo, o ya no me intrometo, y a lo mejor ese es el error más grande. Es decir, puede ser que esa persona
o si esa culpa, digamos, influyó sobre alguien. Puede ser que esa persona tuviera un comportamiento X. Ahora, la cuestión es que tenemos que partir de una base, y es que todos somos responsables de lo que hacemos. Puede ser, sin ningún problema, que otros nos influencien. Por supuesto, nosotros influenciamos en otras personas y otras lo hacen en nosotros. Ahora bien, ocurra de forma inconsciente o consciente, la decisión de cómo tú actúas es tuya. Por lo tanto, si tú has dicho algo a alguien y eso ha roto una amistad, el que la amistad se rompa no es solo cosa del que lo ha dicho, también es cosa del que lo ha recibido y de cómo actúa en consecuencia. Mi madre decía que dos no riñen si uno no quiere. En una amistad es exactamente igual. No puede haber verdadera ruptura solo porque tú un día, o 7 semanas, da igual, actuaste mal. Es decir, también es parte de la otra persona el decir, oye, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y fíjate, ahí entramos en la asertividad. Porque este es un juego que hacemos constantemente con la culpa. Es que esto es culpa tuya, es que yo estoy cabreado porque tú has hecho esto hoy mal. Sí. A veces no somos tan claros, tan explícitos. Somos más sutiles, del tipo de, claro, no me dio tiempo a terminar el examen o a estudiar el examen porque, claro, como me pediste que ordenara la habitación, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, o como, claro, tuve que ponerme yo a planchar porque aunque habíamos quedado que lo ibas a hacer tú, no lo hiciste, pues al final llegué tarde al trabajo, o la camisa la llevé arrugada, o qué sé yo. Sí, esa forma cosa, de no emplear la palabra culpa, pero se lo estás diciendo, o sea, no con esas palabras, pero con otras. Al final, la clave es que estás haciendo el responsable a la otra persona de una cuestión que es tuya. Incluso, fíjate, vamos a poner un ejemplo que tal vez sea un poco más peliagudo, entre comillas, aunque por supuesto no es grave. La famosa discusión de, es que siempre que quedo contigo llegas tarde. Que eso que para el que está esperando le calienta. Es cierto que esa persona llega tarde, eso es un hecho, o sea, es una realidad aplastante. Quedas a una hora y llega más tarde, ok. Ahora, también es verdad que la responsabilidad de esperarle o no esperarle es tuya. Y en consecuencia, en ese sentido, tú decides si lo aceptas 3 veces, 4 o siempre. Ahora, el que te cabres no tiene sentido. Es decir, puedes esperar, y entonces acéptalo, llévate un libro, sabes que va a llegar tarde, pues llévate un libro, o puedes un día coger, levantarte, irte y que cuando venga, pues no haya nadie. Y a lo mejor eso provoca un cambio, no lo sé. Pero en cualquier caso, el estar cabreado porque la otra persona llega tarde, tal vez la primera, tal vez la segunda, la tercera, es su responsabilidad. De hecho, fíjate, hay un dicho que dice, la primera, de una discusión, de un problema, es culpa a lo mejor tuya. La segunda ya es culpa mía. Ya va para otro lado. Claro, sí, porque ya esta lleva 2 veces. Y la tercera ya es de los 2. Es decir, nos gusta esto. Oye, Fernando, entonces, esto de sentirte, por aquello de la culpa, es sentirte mala persona, mala gente, ay, qué malos. Es que no soy buena o no soy bueno, porque tú fíjate, esto es que fue por mi culpa, entonces yo no soy buena persona. Esto daña mucho, ¿eh? Sí, fíjate, esto puede llegar hasta incluso a somatizaciones, porque al final no solo es una culpa concreta, sino que si tienes esa tendencia, con mucha probabilidad vas a acumular culpas. Es decir, vas a acumular culpas de este tema, vas a acumular culpa del otro tema, y al final parece que es que todo es culpa tuya. Y seguramente, aun por muy importante que seas, no seas tan importante como para que todo dependa de ti, para que todo sea responsabilidad tuya. Y si no es responsabilidad tuya, entonces no puede ser todo culpa tuya. Es decir, lo más probable es que al vivir en sociedad estemos interactuando con otras personas. O sea, que a veces si somos excesivamente responsables también podemos... Nos hacemos responsables. Nos hacemos más responsables de lo que debemos ser y eso puede generar sentimiento de culpa cuando algo no sale como nosotros, nuestra absoluta responsabilidad nos impone y nos hace sentirnos culpables. Por ejemplo, una madre con respecto a un hijo. ¿Qué he hecho yo para que me haya salido así? Sí, bueno, esas expresiones. Es una expresión muy coloquial, muy habitual. Y posiblemente haya hecho cosas. Y posiblemente no haya hecho todas las que tenía que hacer para que saliera así, sino que las cosas se dieron así. ¿Por qué? Porque el niño no solo interactuó con su madre, interactuó con el mundo, con la televisión, con la radio, con las novelas. Porque a lo mejor su madre le dijo 7 frases, pero se quedó justo con un trocito de la peor de ellas. Y porque el niño tiene su propia identidad personal también, ¿no? O sea, lo que tú decías, que la culpa no es todo tuyo, quiero decirte, tú no eres el rey de la culpa, es que en lo que ha ocurrido se reparte la responsabilidad en varias personas o en varios factores de las circunstancias que se dan, ¿no? Si la madre o el padre considera que la responsabilidad es enteramente suya de cómo el niño o la niña tiene que terminar siendo una persona de provecho, evidentemente la culpa es enorme. Ya. Ahora bien, esto no significa perfecto, a partir de ahora ya no soy responsable de nada, da igual, que salga todo como salga. No, término medio. Porque entonces
los problemas se irán acumulando también. Igual que las Ajá. culpas, también los problemas se pueden acumular. Es decir, lo que invito es a que reflexiones de qué es esa parte en la que tú has, cuál es esa parte en la que tú has participado, qué parte podías haber hecho de una forma distinta, no mejor ni peor, distinta, porque el hecho que lo hagas distinto tampoco significa que vayas a tener mejor resultado, simplemente es distinto, hasta que no se haga, no sabes, porque nuevamente no sabes porque una vez que tú reacciones de una forma, eso tendrá otro causa-efecto, por lo cual no sabemos cómo terminará. En cualquier caso es qué podrías hacer de forma distinta, aprender de ello y seguir avanzando, pero no regodearse en la culpa, porque no tiene sentido. Ni eres responsable de todo, ni eres no responsable de nada. Es decir, al final es saber cuál es el punto intermedio en el que tú sí tienes una responsabilidad, asumirla y seguir avanzando y seguir aceptar hacia tu adelante. humanidad. Es decir, humanidad quiere decir... Sí, aceptar los el hecho de errores que, y también efectivamente, aprender de ellos para no volver a repetirlos y también perdonarnos a veces un poco, no ser tan estrictos, Sí. que a veces somos demasiado, pum. En fin, bueno, las recomendaciones de Fernando yo creo que las podemos poner todos en práctica porque sentimiento de culpa por una cosa u otra, ¿quién no ha tenido en la vida? Fernando, muchas gracias. un placer. Hoy hemos hablado de cómo superar la culpa y de cómo, bueno, relativizar las cosas también en nuestro día a día. Gracias por su atención.